Buenos días, bienvenidos a esta plática del Comité de Capital Humano de Indes Occidente, que tenemos el día de hoy un tema muy interesante respecto a los efectos del salario mínimo con la inflación, la UMA y los costos en el salario base de cotización. En este día hemos invitado al licenciado Marco Antonio González Flores, director de impuestos de Sanmina para México. ¿Qué tal, Marco? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Jorge, buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, bueno, pues vamos a dar inicio con este tema que pues, ha causado mucha polémica de los efectos tanto indirectos como directos en las prestaciones a los colaboradores, en los costos financieros de las empresas y también en los costos fiscales, ¿no? Entonces iremos abundando en cada una de estas partes que hemos considerado interesantes comentar con ustedes, así como los efectos también que esta reforma en los salarios mínimos tiene incluso en los colaboradores. Bueno, fíjense que este análisis resulta también de una investigación que hizo el Banco de México junto con la Organización Internacional del Trabajo para México, donde conceptualizó dos puntos muy importantes. Uno es el efecto dominó y otro es el efecto faro. El efecto dominó consiste en el efecto que causa el salario mínimo cuando su incremento va más allá de los salarios que las empresas en los salarios formales normalmente tienen. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un salario mínimo sobrepasa el incremento del salario mínimo que existe en las zonas geográficas, como es el caso que estamos viviendo ahorita a nivel país, esto trae un efecto dominó en los salarios de los demás colaboradores, dependiendo el tramo que tenga de incremento de salario entre un trabajador y el siguiente puesto. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a poner el supuesto de un trabajador que tiene el cargo de supervisor y gana 150 pesos. Y luego posteriormente el cargo de gerente tiene un cargo de 220 pesos. Ahora con este incremento del salario mínimo a 176 pesos, pues el cargo del gerente ya dista una distancia menor a la que tenía anteriormente, que andaba a lo mejor sobre 70 pesos. Luego ahora entonces el colaborador que está más arriba como gerente, pues toma una responsabilidad mayor, pero más sin embargo la diferencia de salario con su trabajador anterior pues no resulta equivalente a las responsabilidades que este trabajador tiene. No sé, Marco, tú ese tema, ¿cómo lo has visto en la industria maquiladora? ¿Cómo ha venido funcionando ese tema? ¿Cómo les ha afectado sobre todo a las empresas como la que tú representas en la frontera? ¿Qué efectos ha tenido? No sé si nos puedes compartir algo de esto. Sí, mira, Jorge, es un tema muy interesante esto del salario mínimo, porque cuando se dijo que se iba a aumentar el salario mínimo al doble, digo, mucha gente estuvo muy contenta, pero cuando nos damos cuenta que no hay o que no se hicieron las modificaciones pertinentes a las diversas leyes y a las diversas cuestiones que afectan el salario mínimo como tal, como salario, pues se da lo que tú estás comentando en este momento. Y el estudio del Banco de México, como lo estás explicando, pues es muy claro y hay efectos muy importantes, porque tienes un trabajador que ganaba, por decirte algo, 120 pesos y ahora gana 170, pero tienes un trabajador que gana 178. Entonces ahí lo que estás explicando pues es un efecto importante para las maquiladoras y para las empresas, sobre todo en la frontera. Y como hemos platicado algunas veces, Marcos, estos temas, pues igual esto va a tener una repercusión en las demás prestaciones, ¿no? O sea, el aguinaldo, todas las demás prestaciones van a girar en base a este salario y bueno, abundaremos más adelante de los efectos que estaremos comentando. Fíjate, Marco, que otro de los análisis que también el Banco de México realizó es el efecto faro. El efecto faro viene siendo el tema en el que la economía informal se basa para pagar los salarios, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? En la economía formal, en las grandes empresas, realmente el salario mínimo, si no es bien cierto una referencia, no es el salario con el que realmente se les contribuye a los trabajadores por una remuneración. Viene siendo nomás un salario que está ahí, pero realmente las empresas se basan en estudios de sueldo de mercado, en nivel de competencias, en otro tipo de datos y análisis que las empresas consideran. Más sin embargo, en los salarios informales, el salario mínimo sí es el salario de referencia, por eso se le conoce como el efecto faro, porque es el salario a través del cual las empresas pagan o miden qué prestaciones deben de estar otorgando a sus trabajadores, ¿no?
Entonces este estudio es muy interesante porque el Banco de México junto con la Organización Internacional del Trabajo toma el efecto Faro y toma el efecto dominó y hace un análisis comparado con la inflación y comparado de los efectos que esto resulta en el salario base de cotización, que de alguna forma tiene efectos en los costos de las empresas, porque tú estarás de acuerdo conmigo que una empresa no puede funcionar sin trabajadores. Sí, ¿no? Entonces uno de los principales costos de las empresas es el costo de la nómina, ¿no? Claro. Entonces, al haber un efecto en el costo de la nómina, las empresas tienen que calcular el costo de su producto, porque tienen que repercutirle este costo de la nómina. Al repercutirle este costo de su producto, de la nómina en su producto, pues esto genera un efecto inflacionario que a la vez se vuelve una espiral en todos los demás costos de las demás empresas y nos va generando pues un costo inflacionario que también deriva de un incremento del salario base de cotización, que ninguna empresa puede dejar de pagar pues cuotas de seguridad social también. Sí, claro, y más si hablamos de la industria a la que estamos representando, pues es un gran porcentaje, el 60-70% de los gastos son los sueldos. Es correcto, ¿no? Sobre todo en la industria maquiladora, ¿no? Exactamente. Ok. Mira, que el ejemplo en las siguientes láminas vamos a empezar a observar cómo la Organización Internacional del Trabajo, en conjunto con el Banco de México, realizaron un estudio, el que hemos estado comentando, donde lo hicieron a través de 4 ejes, ¿no? El primero, que es el que se basa en medir el efecto Faro versus el salario de las empresas que tienen salarios no fuera de nómina, ¿no? Sino el salario que se conoce como salario ordinario dentro de la formalidad del pago, ¿no? O sea, no empresas que a lo mejor evaden, no empresas que en realidad tienen puros salarios mínimos, sino dentro del pago que se conoce como formal, ¿de acuerdo? Y hace un análisis para ver cuál será el impacto de los salarios mínimos contra lo que viene siendo el salario formal. En el segundo análisis, la segunda etapa de este análisis que realizan el Banco de México, hacen un efecto para evaluar cuál será el impacto del salario base de cotización versus la postura contra la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si se incrementa el salario base de cotización, ¿cómo impacta la inflación? Que es lo que comentábamos ahorita, que tiene que ver con los costos de las empresas. Y el tercer estudio que hizo el Banco de México es una combinación de los dos anteriores para ver cuál será el impacto, tanto el efecto del incremento del salario mínimo contra los salarios formales, pero una vez de hacer este efecto, cómo resulta con el salario base de cotización y qué impacto tiene la inflación. Entonces hizo una combinación. Y esto lo valora también en un tiempo de 12 meses. ¿Qué impacto tiene en 12 meses estos efectos de incremento de salario mínimo contra salario formal versus inflación en un periodo de 12 meses, que es el tercer análisis que hace, como para medir en 12 meses qué impacto tendríamos, ¿no? Por otro lado, el cuarto análisis, que hace el Banco de México es estos mismos efectos, pero a un periodo ya de 2 años, o sea, un periodo más largo, ¿no? Entonces resulta muy interesante los números que vamos a compartir ahorita en las siguientes láminas, porque, bueno, vamos a observar cada uno de estos impactos en la medida en que vamos a ir analizándolos. Aquí, bueno, en esta lámina se puede observar cómo en el primer efecto de comparar qué impacto tendría el incremento del salario mínimo versus los salarios formales, porque si bien decimos que el salario mínimo en los salarios formales no es un eje que marque la pauta de cuánto debe ser el incremento, sin embargo no deja de ser una referencia, estarás de acuerdo conmigo. Claro. Entonces en este análisis que hace el Banco de México dice, ¿qué pasaría si el incremento del salario mínimo se diera en un 27%? Del análisis que ellos hacen, dicen que hay un impacto del 18.40% en lo que viene siendo el salario formal, de alguna forma, ¿sí? Y después de ahí dicen, bueno, ¿y cuál es el impacto que sería contra la inflación, considerando un incremento base del 27%? De una forma, vamos a decir, un estudio hipotético, ¿no? ¿Qué pasaría? Este estudio lo hicieron en 2017, todavía sin tener en consideración el incremento que íbamos a tener en los salarios mínimos, que en el centro del país, si consideramos de 2016 a la fecha, anda en un 40%, y ya en zona frontera se fue a un 100%, que ahorita vamos a ver los efectos con estos datos. Haciendo este análisis, ya en la tercera etapa, ellos dicen que hay un efecto del 3.3% contra la inflación, con una base del 27%, ¿de acuerdo? Más sin embargo, si en el efecto etapa 4,
ellos consideran que el incremento se va a un 6% de incremento adicional, ¿de acuerdo? Entonces, esto es considerando este estudio del Banco de México, lo vamos a decir, permíteme usar la palabra, llevarlo a nuestra realidad. ¿Cuáles fueron nuestros incrementos? Esto fue previo a los incrementos que tenemos ahora. Y creo que sería muy interesante que tú nos compartieras también, porque muy seguramente ustedes, como empresa y el grupo de la industria maquiladora, a través de INDES, ha habido estas inquietudes y pues tienen estos efectos también muy seguramente ya en cada una de sus empresas, dependiendo los niveles de salario que tienen, versus estos incrementos de salario mínimo, el salario base de cotización de cada empresa, porque bien es cierto que cada empresa tiene sus prestaciones. Entonces hay empresas que a lo mejor de entrada, si pagaran puro salario nominal, pues el efecto va a tener un impacto en un porcentaje dependiendo las cuotas, pero si ya le incrementamos algunos otros bonos, algunas otras prestaciones, pues el incremento pues va a tener otro tipo de variaciones, ¿no? Sí, sí, claro. Este tema, como te digo, es muy importante y sobre todo en los costos. Como tú bien lo dices, el salario se va de 80 y tantos a 176 en la frontera y debemos de analizar todos los costos. Tú y yo hemos platicado de las diferencias que hay entre los salarios. Sí. Más adelante hay una lámina en la que vamos a ver esas diferencias. Sí. Y se da el caso muy raro, pero si un empleado gana 177 pesos y el salario mínimo 176.72, el del que gana 28 centavos más recibe alrededor, en un ejercicio que hicimos en nuestra empresa, claro, recibe alrededor de 230 y tantos pesos menos. Fíjate, qué efecto, ¿no? O sea, pareciera ser que deja de beneficiarte, ¿no? Exactamente. Entonces ahí las decisiones no nomás se tienen que tomar haciendo números, también tienes que ver algunas otras cosas como las cuestiones sociales, políticas del entorno en donde te desarrolles. Sabemos que la frontera es una zona conflictiva porque hay mucha demanda de este trabajo y además hay mucha competencia y los empleados se van por 10 pesos a otra empresa. Entonces, pues no está fácil tomar una decisión, tenemos que tomar todas esas cuestiones en cuenta. O sea, lo que estás comentando, Marco, que esto ya tiene una relevancia más que económica, hasta social, hasta psicológica, podemos decirle. Sin duda. Hasta analizar efectos de salarios emocionales, o sea, una serie de cuestiones que no van meramente nada más con el puro pago de flujo de efectivo. Sin duda, porque como bien lo dices, antes el salario mínimo, la verdad es que en nuestras empresas, en nuestro sector, no se pagaba el salario mínimo. Claro. Siempre hemos pagado más del salario mínimo. Un 20%, 25%, 15%, ya depende de las empresas. Pero hoy por hoy, pues estás pagando en la frontera un salario mínimo. Claro. O sea, nosotros tuvimos que hacer cambios de salarios porque pues mucha gente se fue al salario mínimo. Entonces sí nos afecta y sí, ahora que te digan, antes te decían, no estás ganando un salario mínimo y ahora te dicen, estás ganando el mínimo. O sea, quieras que no, son efectos que sí, claro, que sí se palman en la práctica y sí, pues hay que acostumbrarse a la nueva ideología, ¿no? Claro, claro. Y que las empresas están haciendo un esfuerzo, me imagino, porque tus costos, tus precios de venta estaban basados en un salario y ahora con esto, pues, híjole, el margen de utilidad de alguna otra forma te repercute, ¿no? O sea, no puede haber otra forma y el cálculo ahí está, el precio ahí está, el precio del mercado del producto ya lo demanda y tienes que de todos modos ver de dónde acortas costos para de alguna forma contrarrestar el efecto que estás teniendo, que en tu fuerza productiva de trabajo o tu fuerza de tu producto, en lo que comentabas hace un momento, representa más del 70% de la mano de obra. Quiere decir que si el incremento de la mano de obra se te va en un 100%, hablando de la frontera, pues de entrada, o en un 40, en un 30, dependiendo del salario que hayas tenido diferenciado al salario mínimo actual, pues de entrada tu utilidad en esa proporción versus el 70 va a bajar, ¿no? Sí, ya va a depender del número de empleados que tengas en esa categoría. Claro. Y también hay que revisar si tú tenías, por ejemplo, unos empleados que ganaban 179 pesos o 181, pues ahora el rango que le sigue para abajo son 176.72, pues sí tienes un efecto, porque el de 176.72 va a ganar
un poquito menos o igual que el de 181. Claro, claro. Pero sí está muy interesante. Sí, sí, exactamente. Es un tema pues que va a estar causando mucha polémica y mucho análisis, sobre todo en las áreas de recursos humanos que tienen que, pues de alguna forma, empezar a apoyar a la parte financiera, apoyar a la parte de costos, apoyar a la parte de impuestos. Entonces sí, yo creo que es un trabajo conjunto ahora, ¿no? A veces el área de recursos humanos trabajaba por separado. Ahora yo creo que este tipo de reformas incluso ya involucra al área de RH por efecto de evaluar lo que bien tú comentabas, o sea, ya tiene un efecto de salario emocional, un efecto hasta psicológico, un efecto de cuál va a ser el efecto social, ¿no? En toda la zona, el cómo voy a retener a mi talento de trabajo, ¿no? Pues vamos a continuar, Marco, como bien comentaste, es un tema que va a generar pues muchos temas de diálogo, muchas interpretaciones, temas de no estar de acuerdo en algunas cosas, pero al final pues se tiene que coincidir de cuál sería la mejor práctica de cómo llevar estos salarios y considerar el menor costo posible para las empresas. Bueno, mira, Marco, en esta lámina vamos a poder observar efectivamente lo que ya platicábamos, cómo derivado de cada uno de los ejes que el Banco de México y la Organización del Trabajo utilizaron, resulta el efecto meramente en lo que viene siendo el salario base de cotización. Y aquí podemos observar que ya de todos los análisis, tanto el primero de comparar el salario mínimo contra el salario formal, el incremento del salario base de cotización contra inflación, los dos en conjunto para ver cuál sería el efecto en un periodo que causaba el 0.18%, el efecto en el salario base de cotización de estas combinaciones es del 0.85%. Entonces, quiere decir que por cada 1% que se incremente el salario base de cotización con estos estudios que muy profesionalmente hicieron estas dos instituciones y que son instituciones muy serias, resulta que hay un impacto del 0.85% en cada 1% que incremente el salario base de cotización. Vamos a pasar a la siguiente lámina para ver cuáles serían los efectos ahora en la realidad que estamos de alguna forma teniendo con estos incrementos, ¿no? Suena muy interesante este análisis que nos permitimos hacer y que gracias por aceptar, Marco, venir a compartir tu punto de vista como representante de un gremio y tu experiencia ahora sí que del lado del que se está viviendo realmente el costo, ¿no? Nosotros a veces nos lo platican las empresas, lo vemos, pero es diferente verlo como estar viendo qué está sucediendo, qué me preguntas, como una consulta, a en realidad ustedes que ya lo viven, que tienen el estrés en casa y que tienen que darle solución a las grandes corporaciones a nivel internacional que ustedes de alguna forma representan en México y que pues realmente hacen una labor muy importante por todo el empleo que se genera, ¿no? Entonces, esto pues viene a reflejar cuál sería nuestro impacto nada más del 2018 al 2019. En la siguiente lámina vamos a ver cuál sería el impacto del 2016, que cuando nace, vamos a llamarle así, la unidad de unidad media actualizada, la UMA, y qué impacto ha tenido durante este tiempo, ¿no? Entonces, aquí en el salario 2018 contra 2019, el incremento fue en la zona, vamos a decir zona centro, vamos a usar ese término, viene siendo del 16.21%. Más sin embargo, contra la zona que se hoy ha denominado frontera, tiene un incremento del 100%. Entonces, si hablamos del 1%, representa el 0.85, el 100% en la misma escala va a representar ese costo en las empresas. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, Jorge. Y aquí en este punto hay que recordar que a las personas que ganan el salario mínimo, pues no se les retiene cuotas sobre patronales. Es correcto. Entonces, eso es un costo que se le traslada a las empresas. Y ya va a depender del número de trabajadores que tengas en tu planta bajo este tema del salario mínimo, y hay que empezar a hacer cuentas de cuánto te va a costar el que subas el sueldo al salario mínimo, porque las cuotas sobre patronales, más bien las cuotas obrero, ya no se las vas a poder retener, tú las vas a pagar. Sí, porque te estoy entendiendo, Marco, que quiere decir entonces que los trabajadores que ganan el salario mínimo, pues de alguna forma ellos están acostumbrados a percibir su recibo de nómina ahora timbrado, sin retención de impuestos sobre la renta, incluso con alguna bonificación, más aparte no retención de cuotas en el mismo nivel, ¿de acuerdo? Exactamente. Y luego entonces, ahora que vas a tener un nuevo salario de 176 pesos,
pues ellos van a querer seguir recibiendo porque la ley excluye al salario mínimo. Entonces tú como empresa, aparte del incremento, vas a tener que volver a poner el costo de esas cuotas de seguro social que, como por tratarse del salario mínimo, no tiene costo o no tiene una base gravable para el trabajador. Sí, no hay repercusión para ellos. No hay repercusión para el trabajador. Exactamente. ¿No? Pues sí, efectivamente, en esta lámina podemos observar los efectos que se están teniendo y como bien comentas, ¿no? Aquí fíjate, Marco, siguiendo este mismo ejercicio o plática que tú estás indicando, vemos el impacto que tendría inflacionario y el impacto que tendría en el salario de base de cotización. Entonces podemos observar, después de analizar el incremento del 100% y el impacto que tendría en el salario de base de cotización del 85%, porque se incrementa en un 100%, tenemos que el efecto en la inflación, con los números que estuvimos viendo, que el salario base de cotización tiene un efecto del punto 85% sobre un punto 18% en un periodo de 12 meses, en este caso particular el impacto que va a tener es del 15.30% en un periodo de un año. Suena preocupante o interesante, ¿no? Pues sí, suena preocupante y para que nos pongamos a trabajar, ¿no? Es correcto, ¿no? Es correcto. Entonces aquí, bueno, cabe aclarar que nos estamos refiriendo a 15.30 puntos porcentuales, ¿de acuerdo? Okay. Porque no es lo mismo el 15% que el 15.30 puntos porcentuales, ¿estás de acuerdo, no? Sí. Entonces, aquí lo que tenemos es que si la inflación, de acuerdo a lo que se está estimando con la nueva ley de ingresos para el ejercicio 2019 y lo que Banxico estimó 3%, en la ley de ingresos se está estimando el 3.40%, en promedio andan, vamos a decir, sobre un promedio similar. Entonces, hablando de un 3.40%, el impacto que se tendría, de acuerdo a los ejercicios que analizamos en las láminas anteriores, sería del 18.70%. ¿Sí? Hablando de la zona frontera. Si no tuviéramos ese incremento en el salario mínimo, pues nos quedaríamos con el impacto normal del 3.40%. Yo me he preguntado, y creo que no está, pero mi pregunta derivado de estos análisis que me he estado realizando es saber si el Banco de México en el 3.40% en su momento y la ley de ingresos estimó estos efectos. Yo creo que no. Yo creo que no están considerados porque esta es una inflación muy similar a la que en otros ejercicios, sin tener los efectos que estamos teniendo de incremento del salario mínimo, sí, pareciera ser que es muy comparable o similar a la que otros años ha estimado el Banco de México, sí, para el tema de la ley de ingresos del próximo año. Digo, a menos que ellos tuvieran alguna información de que el presidente de México iba a subir al doble en la zona fronteriza. Digo que ya se venía comentando en su campaña, pero no tan específicamente para determinada zona, pero quién sabe, igual tenían algo de información, pero bajo los lineamientos con que venía trabajando el Banco de México, seguramente no lo tenía en cuenta. Yo creo que sería un tema como de analizar cómo se determinó ese porcentaje del 3.40%, sí, porque si no, como bien se puede observar en la lámina, pues tuviéramos un incremento de aproximadamente el 18% en lo que es la zona frontera, que esto pues, nos va a traer otro efecto en los salarios, otro efecto en los costos y todo lo que resulte de ello, el tema de alguna forma espiral o dominó que puede resultar ya hablando de inflación, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, bueno, en la zona centro, el incremento en puntos porcentuales va siguiendo la misma metodología del punto 85 por el punto 18 en un periodo de 12 meses, tuviéramos un incremento de 2.48 puntos porcentuales, lo que nos lleva a que si la inflación es del 3.40% de acuerdo a la ley de ingresos para el 2019, pues tendríamos un efecto real ya con inflación, o se va a tener un efecto real del 5.88. Por eso creo y considero que no puede ser el mismo incremento de inflacionario. Creo que sí, efectivamente no está considerado en el análisis que se hizo a través de la ley de ingresos o que se presentó a través de la ley de ingresos. Porque si podemos observar, el 5.88 suena razonable, 5.88%. Siempre hemos traído una inflación del 3, 4% promedio, ¿no? 5%, 4.5%. Sí. Con este incremento que también tenemos que reconocer que tampoco habíamos tenido incrementos
del 16% en el salario mínimo en ejercicios anteriores. Entonces, que suba un punto del 4 al 5.88, creo que sea una razonable. Sin embargo, ya el del 18%, pues yo creo que no, más sin embargo, pues sí quiere decir entonces que no estaba considerado, porque luego estamos observando que la inflación sería del 18%. Claro. Y sí suena de alguna forma lógico, podemos decirlo, porque también el incremento en la zona frontera se va al 100%. Entonces, salirse el incremento al 100%, pues es también en la misma medida de proporción que tenemos un incremento mucho mayor en esa zona. Quiere decir que estamos ante una situación de una doble moneda, quiere decir que estamos ante una situación de una inflación diferenciada para lo que es la zona frontera contra una inflación en lo que es la zona centro o sur del país. Sí. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, no sé cómo lo observas tú esto. No, sin duda. Y aparte, también tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de las empresas, o tan solo hablando de las maquiladoras, ninguna pagaba el salario mínimo. Claro. Siempre se ha pagado más del salario mínimo. Entonces, en nuestro caso, aún con el aumento de este salario mínimo para la zona centro, como la estamos llamando, no alcanza todavía a lo que estábamos pagando. Entonces, en la zona centro, en nuestro caso, no nos afectó mucho porque nuestros salarios estaban todavía más de los 102.76. Entonces, en donde sí nos afectó mucho fue en la frontera. Correcto. Sí les va a afectar, como tú dices, en esta proporción del 5.80 y tantos, a las empresas que sí pagaban el salario mínimo. Correcto. Sí. Entonces, Marco, en esto tú estarías de acuerdo de alguna forma en que a lo mejor a la ley de ingresos le faltó manejar una inflación o a lo menos poner una nota de que iba a haber una inflación combinada. Sin duda, sin duda. Porque aparte pues los precios no son iguales. Ahora, con la reforma que se está dando en la frontera de beneficios fiscales, lo primero que se pregunta a la gente y lo primero que nos preguntaron nuestros empleados es ¿dónde voy a ver reflejado el impuesto al 20% en mi recibo de nóminas? Y la sorpresa es, no, es que no es para ti ese beneficio. Claro. Entonces, también ese decreto está, nosotros nos preguntamos, entonces, ¿para quién fue el decreto? Porque primero, a las maquiladoras no les afecta. Claro. Entonces, pues ya, de entrada, ahí ya está medio difícil entender ese decreto. ¿Cómo quieres que subir la economía cuando sacas al 70-80% de los contribuyentes y sobre todo de los empleados, ¿no? Claro. Sí, porque en la zona que no es frontera, que estamos llamándole centro para marcarle una diferencia, pero sin embargo en la zona que no es frontera, pues actualmente la tasa de diferencia entre la tasa corporativa y la tasa de un trabajador, yéndonos al máximo, anda en un 5%, exacto. 35 con un 30, considerando y aclarando que la tasa en personas físicas es progresiva, pero yéndonos al tope, anda en una diferencia de un 30%. En la zona frontera, a lo que estás diciendo, es de un 15%, que sea el 35 contra el 20%, que es el beneficio que tendrían las empresas, ¿no? Exactamente. Y recuerdo, Marco, ahorita con esto que comentas que la Secretaría de Hacienda, y ahí está en la misma página de internet de la Secretaría, que hasta el 2016 aproximadamente, en el 17 hubo un cambio, pero en el 18 otra vez volvió a dar este fenómeno, este efecto. La principal recaudación que tiene el SAT o la Secretaría de Hacienda viene de las personas físicas. O sea, arriba del 88% de los impuestos que se causan en México o que de la forma se contribuye o se recaudan, viene de personas físicas. Y de ese gran porcentaje que viene de personas físicas, el 90% viene de personas asalariadas. Exactamente. Nomás en el 16 hubo un efecto, hay un fenómeno medio raro, que por única vez las personas morales pagaron mayor impuesto en recaudación comparado con las personas físicas a nivel país, ¿no? Sin embargo, ya en el 17 otra vez volvió a surgir que las personas físicas fueron los que más aportaron y sobre todo el grupo de asalariados. Exactamente. 18, bueno, todavía no está el resultado, pero muy seguramente sería importante analizar cuál fue el efecto de comparación
de las corporaciones o de las empresas contra lo que aportan los trabajadores, personas físicas, a través del impuesto sobre la renta. Sí, sin duda la clase trabajadora es la que soporta a este país en impuestos. Y otro tema interesante, Marco, en estos análisis que yo creo que también va a tener una repercusión en el nivel o en el rango que México maneja en el Día de la Libertad Impositiva, ¿no? Tú recordarás que hay un estudio que marca el Día de la Libertad Impositiva, que creo que va a ser materia de otra plática de este tipo, que con gusto te estaremos invitando y ojalá que nos puedas acompañar para platicarlo. Pero bueno, como sabes, hay un estudio mundial que refiere al Día de la Libertad Impositiva. Este día lo que hace es un análisis de todos los impuestos que recauda el gobierno versus todos los ingresos de las personas que participan en estos impuestos que recauda. Entonces vamos a decir que hace un estudio y dice, a ver, de todo lo que se ingresó, que está fiscalizado o que se tiene conocimiento, ¿cuánto impuesto generó? ¿No? Y de ahí lo convierte en días en un periodo de 12 meses, por eso también ahora el Banco de México hace un análisis de 12 meses, en un periodo de 12 meses y dice, bueno, el Día de la Libertad Impositiva para México es a partir de junio. ¿Sí? Y tiene lógica, porque si pagamos en promedio, simplemente sin meternos en impuestos de seguridad social, si pagamos en promedio un 30 o 25% de ICR, hablando de personas físicas, más un 16% de IVA, más seguro social, pues los primeros 6 meses representan un 50%, o sea, un 25 más un 15 o 16 de IVA, ya estás en el 40, más los demás impuestos, predial y todos los demás impuestos que pagas, en suma, en promedio, llegas a un 50 y tantos % de cada peso que te ingresa como persona física. Sí. Que gastes en IVA, que gastes en impuestos sobre la renta, que gastes en contribución de seguridad social como trabajador o persona física, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, a partir de julio, pues empieza tu día de libertad impositiva. Quiere decir esto que si tú de enero a junio convirtiéramos tu ingreso en impuestos, ganarías 0 pesos y a partir de julio en adelante tendrías tu ingreso al 100% sin pagar 0 impuestos, pagando 0 impuestos. Claro. ¿De acuerdo? Ahora entiendo por qué en diciembre todos estamos contentos, porque ya recibimos ese 50% que nos queda. Es correcto. Sí, muy interesante. Bueno, pues aquí, pudimos observar estos efectos pues, que realmente son muy interesantes y que creo les va a servir bastante a las empresas para evaluar su costo, para evaluar y medir o pronosticar cómo van a ir cerrando cada uno de sus trimestres, depende de cómo estén haciendo sus análisis financieros y de costos, y también si de alguna manera tienen que hacer algún ajuste en otras partidas para efecto de tratar de remediar este impacto. Creo que pues de alguna buena manera lo que nos está dejando esto es que tenemos que empezar a pensar en ser más productivos, en tener un análisis más globalizado de lo que cada parte de las empresas participa en el resultado de cada compañía, ¿no? Y también pues invitarnos a trabajar en conjunto, porque no creo que yendo el área de recursos humanos por separado, la de impuestos por otro lado, la de finanzas y costos, creo que si no trabajan en conjunto, pues el resultado a lo mejor no sería tan eficiente, ¿no? Sí, claro, de acuerdo contigo. Ok. Bueno, pues mira, en la siguiente lámina observamos cómo de alguna forma están las ventajas y también de alguna forma las desventajas, y al igual el impacto que tendríamos en lo que viene siendo los efectos laborales contractuales, ¿no? Que yo creo que también, ahorita que vayamos platicando, vas a estar de acuerdo que eso pues de alguna forma también ocasiona un efecto importante, ¿no? Que de alguna forma ahorita lo hemos comentado, pero vamos a ver cuáles serían. Por ejemplo, una de las ventajas que estuvimos analizando es la disminución en el importe exento en la previsión social y por lo tanto mayor base gravable del impuesto sobre la renta y mayor importe deducible. ¿Qué queremos decir con esto? Pues tú sabes que las prestaciones de previsión social en las empresas están reguladas a un 47 y 53%, dependiendo qué tanto hayan sido deducibles los importes en el ejercicio inmediato anterior. Luego entonces, a mayores partes exentas, mayor importe no deducible tienes como compañía. ¿Estás de acuerdo? Sí. Esto es importante aclarar, bueno, que tú lo conoces, hay un decreto que a las empresas de la industria maquiladora esto de alguna forma no les impacta porque hay un decreto específico
que les permite deducir toda la previsión social o todos los Sí. ingresos exentos al 100% sin hacer este cálculo que se regula en la ley de impuesto de la renta para las demás compañías o las demás actividades económicas. Sin Sí. embargo, bueno, en el análisis que estamos haciendo, pues no todas las empresas en frontera ni en el resto del país son maquiladoras. Sí, claro. Por lo tanto, igual este impacto derivado de estos efectos que tiene el salario mínimo, de alguna forma lo tiene tanto las empresas que realizan actividades de construcción, actividades de comercio, manufactura, otro tipo de actividades fuera de lo que viene siendo la industria maquiladora. Ahora, puede haber industrias maquiladoras que a lo mejor no reúnan los requisitos que deben de reunir las empresas para ser altamente exportadoras y luego entonces pues tampoco se puedan apegar a este decreto porque bueno, hay diferentes tipos de maquila, ¿no? Aquí en Jalisco pues tenemos maquila de calzado bastante fuerte, tenemos maquila de tequila, tenemos una serie de maquilas que no forzosamente caen en una maquila de exportación, ¿de acuerdo? Exacto. Entonces es importante aclararlo. Entonces ahí no sé, Marco, ¿cómo, tú cómo visualizas ese efecto de beneficio, de no incremento o disminución de la parte exenta? ¿Por qué? Por eso en la plática le llamamos también los efectos en UMA, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como tenemos un UMA, que el UMA sí ha venido creciendo con base a inflación, sin embargo los salarios mínimos pues ya no son en base a inflación, ya se desindexó, ya se separó. Luego entonces pues el cálculo del salario base de cotización ahora pues viene siendo, las deducciones, perdón, vienen siendo en base a UMAS, más sin embargo el pago mínimo pues viene siendo a estos nuevos salarios. Y sin embargo el cálculo de este 47.53 depende de la UMA, por lo tanto la base no exenta se reduce y por lo tanto las empresas indirectamente pues tienen una deducción mayor de las partes exentas al ser el importe exento menor de los trabajadores. No sé, Marco, ¿qué quisieras comentar o cómo lo visualizas? En nuestro caso, como bien lo dices, hay un decreto y pues no hay alguna ventaja. Es lo mismo. Ok. Y ustedes de alguna forma continúan igual, ¿no? Sí. Bueno, en el siguiente punto de las desventajas, lo que tenemos es que podemos observar que también otro de los impactos económicos que se tienen viene siendo en las multas y sanciones. ¿Por qué? Porque las multas federales, no así en todas las entidades federativas o municipios, está ya en base a UMAS, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces ya las multas, pues sobre todo las federales, ya están en base a UMAS, entonces las empresas de alguna forma, el incremento en las multas, pues ya tiene un impacto menor económicamente hablando. Claro. Entonces también es un beneficio. Ya algunas entidades, ya también, por ejemplo, los efectos de impuestos sobre nóminas o multas sobre falta de cumplimiento del impuesto sobre nóminas, ya también lo están calculando o ya lo están redactando en la ley con base a UMAS, pero no todas lo han convertido así, o por ejemplo multas como impuesto predial o municipales, pues siguen estando todavía en base al salario mínimo, ya que recordemos que la UMA afecta nada más a disposiciones federales. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, el otro tema que también creemos que hay un efecto y que entra en un tema de polémica a criterio es el pago de la prima de antigüedad. Recordemos que la ley de la UMA pues refiere a que todas las referencias en cualquier disposición federal pues ahora entiéndase salario mínimo como UMA, ¿de acuerdo? Entonces al hablar de la prima de antigüedad pues el pago también en principio debe estar topado a UMAS. Creo que es un tema también de polémica de que si lo pago con el salario mínimo lo pago con la UMA. Sí. Los abogados laboristas expertos en esto, muchos de ellos opinan que sí, que es totalmente en base a UMA, otras corrientes opina que es en base al salario mínimo porque es lo mínimo que está considerado como que se debe de pagar a los colaboradores. Y esto pues también yo creo que ya te has encontrado que es un tema también que hay bastante tela de donde cortar para análisis, pero bueno, lo vamos a dejar así como meramente un punto ahí nomás para no perdernos en ese tema. El otro tema de ventaja es el pago de los créditos de Infonavit en la amortización. Pues sí, los trabajadores de alguna forma pues tienen algún beneficio porque bueno, sigue quedándose en base a inflación y bueno, pues ya de alguna forma esto beneficia a los trabajadores, no hacia las empresas porque bueno, sabemos que son créditos aplicables nada más a quien considere o opte por sacar un crédito ante las autoridades ante el Infonavit y bueno, pero de alguna forma tiene un beneficio, ¿no? Sí. Ok, en las desventajas,
no sé, que tenemos es, bueno, que el incremento del directo de lo que viene siendo el salario mínimo con el efecto dominó y efecto faro combinado en el salario base de cotización, como bien vimos, del ejercicio 2018 a 2019, pues tenemos un 13.78% de lo que viene siendo el centro o el resto del país diferenciado de frontera, y en frontera, pues ya como comentamos, un 85%, ¿no? Viene siendo un efecto pues bastante importante, sí. Considerando nomás 2018-2019. No así el impacto, que es donde yo algunas veces en algunas pláticas he considerado como una doble moneda, como un efecto inflacionario doble dormido, que ahí está, como la humedad, no lo estamos viendo, sin embargo indirectamente en nuestros costos está. Algunas empresas me decían, oye Jorge, pero realmente a mí no me afecta porque yo pago más del mínimo. Bueno, no lo estás viendo, pero sí te está afectando porque las cuotas del Seguro Social se te están incrementando. Exactamente. ¿Sí? No lo estás viendo, pero sí estás teniendo ese efecto. Porque al final tú no puedes pagar en base a UMAS, tú ya pagas con base a un salario mínimo. Y ahora no podemos dejar de verlo con frontera, porque con frontera, como bien hemos estado platicando, se fue al doble, al 100%. Entonces no podemos decir, oye, es que yo pago 180 y por lo tanto no tengo impacto. Tú ya bien comentaste, Marco, o sea, la brecha de separación de un salario o de un puesto a otro, pues tiene un impacto hasta psicológico, emocional, social, sí tiene un efecto, ¿no? Luego alguien a veces decía, oye, pero ¿cuál es el beneficio si al final el impuesto es del trabajador? Pues sí, pero también tiene un efecto, porque si tú le retienes más impuesto al trabajador, pues luego entonces también el trabajador va a estar inconforme, y luego entonces también esto puede traer un efecto de rotación de personal, de productividad, de una serie de cosas. Entonces, queramos o no, creo que esto tiene una serie de combinaciones de efectos, ya sea en sueldo, en retención, en análisis emocional de los mismos colaboradores, lo que tú bien comentabas, muy interesante, oye, ahora tengo que vivir con el concepto gano el salario mínimo, y eso también crea como una incertidumbre, ¿no? Un tema a decir, oye, pues quiero ganar más que eso, ¿no? Sí, claro, claro. Ok. Bueno, el otro impacto que de alguna forma hemos estado de alguna forma también analizando viene siendo el efecto en las cotas del salario base de cotización, y bueno, que como ya comentamos también, esto de alguna forma tiene una reducción en el efecto de la jornada reducida, ¿no? Mas sin embargo, bueno, ante la ley del Seguro Social, no podemos dejar de pagar hasta el salario mínimo. Aun cuando un trabajador derivado de jornada reducida, o principalmente no de semana reducida, sino de jornada reducida, pues puede dar que si un trabajador trabaja 6 horas y al ganar el salario mínimo y dividirlo entre estas 6 horas nos dé un importe inferior a los 176 pesos, ¿de acuerdo? Entonces, al darnos este efecto, ante el Seguro Social no podemos dejar de cotizar hasta 176 pesos, sería lo mínimo a cotizar. Entonces, en jornada reducida, pues prácticamente no hay beneficio, al contrario. Hay un impacto. Hay un impacto porque tenemos que cotizar cuando como menos mínimo los 176. Y aquí un tema que también yo creo que es un tema para otra plática, es que desde el 2012, cuando se reforma la Ley Federal del Trabajo, pareciera ser que ya se iba a empezar a regular o se iba a empezar a permitir el pago por hora, y por luego entonces también los impuestos deberían ser proporcionales a ese pago, a esa erogación. Si bien los impuestos sobre nóminas se causan sobre las bases que se erogan con una contraprestación que se recibe de un colaborador, ¿sí? Sin embargo, los impuestos podemos observar que no siempre van en esa proporción. ¿A qué me quiero referir? Hablando de jornada reducida, pues tenemos el caso de que si un trabajador en un momento dado le corresponde que le paguemos 150 pesos porque nomás trabajó 6 horas o 7 horas, el impuesto ante el Seguro Social, que bien tiene que pagar el patrón, pues es sobre 176. Para el trabajador no hay efecto, porque ya bien comentaste hace un momento, no es base. Entonces todo queda en la carga del patrón. Igual el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre nóminas, ¿no? Entonces, pues ahí creo que falta también de que de alguna forma la ley acote muy puntualmente esta reforma, para que en un momento dado, por necesidad de trabajo, cuando en un momento dado por necesidad de actividad, temporada,
como se den las circunstancias, cuando a un trabajador se le pague por hora, pues en la misma proporción se permita ante la ley del Seguro Social u otras contribuciones pagar sobre ese salario los porcentajes, que nadie está peleado con eso. O sea, si debo de pagar el 5% lo pago, si debo de pagar el 2%, pero que sea realmente sobre lo que erogué, porque hay otro efecto, vamos a decirle inflacionario, no sé cómo le pudiéramos llamar, pero la separación de pagarle 150 sobre 7 horas en promedio a 176, que hay 26 pesos que nunca se pagaron y el trabajador los ganó, el Seguro Social no los deja de percibir. Exactamente. ¿De acuerdo? Exactamente. En el siguiente punto, pues podemos observar también que tenemos de alguna forma otro impacto en lo que viene siendo el aumento de la base gravable de lo que viene siendo el impuesto corporativo, del impuesto sobre la renta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en base al mismo análisis que hemos estado diciendo, ¿no? Hay percepciones o hay deducciones, mejor dicho, deducciones que se basan a la UMA. Entonces, pues las deducciones como los comedores de las empresas va en base a la UMA, ¿de acuerdo? En la propia ley. Entonces, las empresas ya no van a poder deducir en base al salario mínimo, por lo tanto, tienen una base menor. ¿Qué genera esto? Pues que la base gravable se incrementa. No sé ahí cómo lo observes, Marco. Sí, de acuerdo, Jorge. Al ser la base diferente, pues tendrá que haber un efecto, ¿no? En eso. Es correcto. En eso. Y el punto del concepto de salario mínimo y las sumas, ahora con este salario mínimo tan alto que ya mucha gente en la frontera gana el salario mínimo, sí. Es importante señalar cuándo se habla del salario mínimo en la ley de impuesto sobre la renta y cuándo se habla de UMAS. Es correcto. Porque cuando el artículo 93, por ejemplo, la fracción 1 te dice que los trabajadores que perciban un salario mínimo, no quiere decir que perciban UMAS, o sea, quiere decir que perciban salario mínimo. Entonces ahí hay un tema muy importante en cuanto a exentos del salario mínimo, que vale la pena que las empresas revisen, consulten y se asesoren para ver los exentos que ahora van a tener los empleados del salario mínimo, si son los de la fracción 14 o si hay algunos exentos especiales para el salario mínimo. Y sí, ahí viene, saco este tema por lo que comentas de las sumas con el salario mínimo, ¿no? Es correcto. Sí, yo creo que aquí te quieres referir, por ejemplo, al tema del aguinaldo, ¿no? O al tema del pago de horas extras. Exactamente. En el aguinaldo que tiene la fracción 14 en particular versus el artículo 93, fracción segunda, fracción primera y fracción segunda. Exacto. Donde, bueno, pareciera ser que da una extensión o una excepción a la base gravable, hablando de aguinaldo, cuando das una prestación mayor en días, si te quedas hasta la fracción segunda. Exacto. O ignoras la fracción primera y te vas directamente al beneficio de 30 días de la fracción 14, ¿no? Sí. Y así como eso, pues hay una serie de conceptos también en las horas extras que luego entonces te llevaría a pensar que en un momento dado la fracción segunda, ¿para qué está? Exactamente. Porque si dices, oye, si un trabajador gana 20 días de salario mínimo y luego entonces ya no le estoy dando una prestación superior a ley a lo que dice la fracción primera, luego entonces tuviera que gravar el excedente de esos 5 días con la fracción segunda, o simplemente ignoro esas dos fracciones porque digo, no me aplica porque estoy pagando arriba de la legislación laboral, y luego entonces me voy directamente a la fracción 14 y le exento los 30 días, y eso luego entonces pudiera llevar que a lo mejor un trabajador que gana más del salario mínimo pagara menos impuesto que el que gana un salario mínimo si le aplico fracción segunda. No sé, Marco, tú eso cómo lo has visto, muy seguramente ustedes ya lo han analizado también. Ya lo hemos analizado, y sobre todo me llamó la atención que en la frontera he escuchado que algunos asesores han dicho que se sube el sueldo a 177 pesos. O sea, que le subas 28 centavos al salario mínimo. Esto, como te repito, no es una decisión fácil, o sea, porque tenemos que tomar en cuenta los otros aspectos sociales que ya hemos platicado. Pero hicimos un ejercicio tomando en cuenta la fracción 1 y la fracción 2 del artículo 93. Correcto.
y se da el efecto que tú dices, o sea, un salario de 177 contra un salario de 176.72, tomando en cuenta la fracción 1 y la fracción 2 del 93, y el trabajador del salario mínimo, Sí. tomando en cuenta también que ya no se le retiene el seguro social, Sí. hay de diferencia como 300 pesos. Entonces, que gana más el del salario mínimo que el de 177. Entonces, está interesante. Y platicando con asesores, desafortunadamente, este tema del salario mínimo, yo podría atreverme a decir que es un tema que estuvo dormido y que ahora con este incremento tan alto en la frontera, pues se despertó porque surgen dudas. Entonces ahí es donde yo digo que estaba dormido, porque he preguntado a asesores y 3, 4 asesores me dicen diferente criterio. Entonces digo, entonces estaba dormido y ahora que se está despertando tenemos dudas de cómo interpretar. Y aquí lo importante para las empresas, por ejemplo, para nosotros, es buscar lo que debemos de hacer correctamente al tomar esa decisión de qué debemos de entender en la ley, cuándo aplico salario mínimo o cuándo aplico una UMA. Claro. Porque pues es muy importante. Tú sabes cuánto tiempo se lleva el que tú modifiques tus sistemas de nóminas para poder calcular un exento de alguna manera. O sea, no es fácil y aparte te cuesta. Y si, por ejemplo, tomamos la decisión de que la fracción 1 y la fracción 2 sí nos aplican y hacemos nuestro cambio, pero luego llega el SAT y te dice, no, es que quiere decir UMAS. Claro. O si lo haces en UMAS y el SAT luego te dice, no, es que si quieres decir salario mínimo, pues esos son de los tipos de conceptos que yo digo que no se analizaron cuando se dijo hay que subir el salario mínimo al doble, ¿no? Sí, entonces en lo que estás diciendo, Marco, y en algunos cálculos que ahorita recuerdo que alguna vez me parece que estuvimos viendo, es el hecho de que pareciera ser que incluso ahorita como está el cálculo realizado con estos salarios, pareciera ser entonces que incluso te da mayor impuesto aplicando la fracción 14 que yéndote a la fracción 1 y 2, hablando de un ejercicio de salario mínimo con 20 días o algo así por el estilo. Sí, porque los exentos en los salarios mínimos tomando la fracción 1 y 2 son mayores. Es correcto, porque estás hablando de que lo que viene siendo el salario mínimo de 176 pagado a 20 días contra la parte exenta, que ahora sería 84 pesos a 30 días, queda un importe mayor, ¿verdad? Estamos hablando que queda un importe mayor. Entonces, el irte a la parte exenta de los 30 días, pues te da un impuesto mayor que nomás grabar los 5 días de salario mínimo con la fracción segunda. Pero esto de alguna forma va a repercutir dependiendo si das 17, si das 18 o si das 25 días o 30, ¿no? O sea, va a cambiar. Entonces, aquí recomendarías, Marco, a las empresas, ¿qué les recomendarías con este tema tan interesante que sacaste de los RPs, que como bien es cierto, no nomás es moverle, ¿no? Y más en empresas de la magnitud de ustedes, que son empresas que hay temporadas en las que manejan 10,000, 16,000, 12,000, 8,000, a veces sube, depende de los proyectos que tengan, pero pues esto, un centavo tiene una repercusión pues bastante importante ya al multiplicarlo por días, número de empleados y periodo de un ejercicio, ¿no? ¿Qué recomendarías en todo esto, Marco? Pues las empresas tienen que hacer sus corridas de nóminas con el salario mínimo, sobre todo en la frontera, como te digo, porque aquí en el centro, como le llamamos, o como le hemos llamado en esta plática, no me atrevería a decir que no hay mucha diferencia, porque no creo que las empresas hayan estado pagando el salario mínimo. Entonces yo creo que ahí no hay ningún tema, pero en la frontera sí es un tema muy importante que tienen pues que correr sus cálculos para ver, a ver qué van a tomar, si son los exentos del 93 o son los exentos del 14 según los asesores. Otro tema es que vean qué tan cerca está el siguiente nivel de los que ahora ganan el salario mínimo, porque también hay repercusión. Entonces, pues sí, tienen que hacer sus cálculos para ver
cómo se va a declarar y sobre todo, lo más importante es que se declare correctamente. Claro. Y como te repito, al yo ver que hay tres criterios diferentes de diferentes asesores, pues ya eso me deja muy intranquilo y que pues, la recomendación también aquí, la sugerencia es que vayan por una confirmación de criterio o que se consigan una carta de algún despacho abogado pues que confirme el criterio que van a poner en su sistema. Claro, claro. Tú dirías que tienen dos focos que atender, ¿no? Uno es el tema primeramente de la definición de qué criterio vas a tener para efecto de realizar tu cálculo, y una vez definido ese criterio, traer a tu gente de tu RP, el que tienes la licencia con el que tienes contratado, sí, a que modifique el cálculo todo lo que es la parametrización de tu sistema, de tu RP, para dejarlo ya acorde a este criterio. Sería de alguna forma la recomendación entonces, ¿no? Sí. Asesórate bien, sí, y de ahí modifica porque si vas al revés y resulta que luego cambia el criterio, vas a tener un doble costo, porque pues eso, el parametrizar el sistema de estos sistemas, pues así que muy robustos, sí, que tienen, pues tienen un costo las licencias, ¿no? Exactamente. Ok. Bueno, estos son de los puntos en cuanto a algunos de los efectos. Otro de los temas, Marco, que hemos platicado también es lo que de alguna forma le hemos llamado como la tarifa única, ¿no? La tarifa única, ¿por qué? Antes de pasar a la lámina que estamos viendo ahorita, que es el tema laboral, es el tema de que la tarifa pues aplica igual en lo que viene siendo fuera de frontera, o lo que se ha denominado ahora zona de frontera, contra pues el resto del país. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, la tarifa es la misma. Quiere decir entonces que un trabajador al ganar el salario mínimo, pues no va a causar impuestos y aparte va a tener un ingreso del 100%, versus un trabajador que está o que no está en esa zona, sí, que va a ganar un importe mayor, y cualquier peso que él gane arriba de 102, pues ya va a causar impuesto. ¿Sí? Exactamente. Y entonces el otro tiene la misma tarifa, no hay una proporción. Exactamente. Nomás en lo progresivo, pero como lo progresivo excluye, hablando de salario mínimo, entonces no le puedes aplicar la tarifa. ¿Cuál sería ahí como...? Porque no hay nada que se esté aclarando al respecto. Entonces tenemos una tarifa, vamos a decir, universal para el país, pero con bases gravables diferentes, y que por lo tanto no puedes aplicarle, o no es base gravable, ¿no? Sí, porque al subir el salario mínimo, pues al menos en mi experiencia siempre se ha dicho que la autoridad y la ley laboral y todo ha tratado de proteger al salario mínimo. Correcto. Entonces, en su momento, pues las tablas fueron hechas tomando en cuenta que había un salario mínimo, que correcto, estaba muy acorde, ¿no? Cuando desligan esto con la UMA, yo no he visto cambios que vayan a proteger el salario mínimo o que vayan a desproteger el salario mínimo o que hagan una diferencia, que como bien dices, pues es una tarifa para todos, pues sí, pero el salario mínimo ya no es el mismo. Correcto. Y más en la frontera, ¿no? Correcto. Entonces, sí se dan estos aspectos económicos en beneficio de los del salario mínimo y en perjuicio de los que ganan centavos más arriba del salario mínimo. Entonces, ¿estarías de acuerdo, Marco, que esto pues también deja un tema todavía de análisis más profundo con las prestaciones adicionales exentas, grabadas, hablando de las remuneraciones a los trabajadores, de las empresas que tienen como práctica absorber los impuestos de los trabajadores en algunos tipos de industria, construcción, minería, depende, ¿no? La actividad y la costumbre. Estaríamos hablando también y por qué no decirlo, hasta de una falta de equidad, de igualdad, porque tanto es trabajador el de frontera como el que está en el centro del país. Creo que hay varios temas que a lo mejor luego será materia de otra plática, de abundar un poco más en esto, pero entonces tú también estarás de acuerdo que este es un tema que amerita un análisis de parte de las empresas en conjunto con sus demás áreas y abogados y todo lo demás, y bueno, ya después repercutirlo en lo que tengan que estructurar, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues vamos a pasar ya a la última lámina de las conclusiones, que vienen siendo los efectos contractuales, ¿no? Los efectos laborales, ¿no? De alguna forma. ¿Y a qué nos queremos referir aquí?
Bueno, si bien es cierto, como ya estuvimos comentando, hay un aumento en las bases, hay un trato diferenciado en los trabajadores. ¿Qué pasa con un contrato que tienes en frontera, con un contrato que tienes en el norte del país, cuando por contrato colectivo, por contrato individual, son las mismas prestaciones? Empieza a suceder un efecto, como bien has comentado tú, un efecto social, sí, un efecto de que no das las mismas prestaciones hasta cierto punto. Por ejemplo, sí, una caja de ahorro, ¿no? Que tú les digas, oye, te voy a permitir que guardes hasta tantas UMAs o hasta tantos salarios, ¿no? Sí. Si lo refieres a UMA, pues va a ser lo mismo en frontera que en zona fuera de frontera o zona centro, ¿no? Sí. Pero si lo refieres a salario mínimo, pues el trabajador de frontera va a poder invertir un importe mayor o ahorrar o retirar diferenciado al que está en la otra zona. Entonces ahí también, sí, empieza a haber de alguna forma tratos distintos, ¿no? Sí. Otro de los temas es, bueno, ya comentamos lo de la tarifa única, pero otro de los temas vienen siendo las prestaciones contractuales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, que de alguna forma las prestaciones contractuales, que en un trabajador tú le vas a dar, permíteme decirlo, vales, aunque está topado normalmente por seguro social, pero le dices, te voy a dar el 20% en vales de despensa en base al salario mínimo. Pues igual al que está fuera de frontera le vas a dar en base a 102 y al que está en frontera se lo vas a dar en base a 176 pesos. Exacto. Y así una serie de prestaciones. Entonces las empresas hoy por hoy, en lo que me has tocado estando analizando, varias empresas los contratos individuales y colectivos los siguen teniendo en base al salario mínimo. ¿Por qué? Porque eso efectivamente no es ley. La ley de UMA refiere a las disposiciones federales. Legales, ¿de acuerdo? Sí. Entonces una empresa pues puede tener sus contratos de alguna forma referenciados a salario mínimo sin problema. Más sin embargo, bueno, con este incremento muy diferenciado al resto del país en frontera, pues sí empieza ya a crear una serie de polémicas y defectos en las prestaciones que también tienen un efecto en los costos de las empresas. Claro, exacto. ¿No? Sí, 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 claro. Bueno, Marco, pues no sé, algún otro tema que tú quisieras agregar en esta experiencia en cuanto a contratos, en cuanto a prestaciones, en esta parte contractual. Vas a tener que hacer una negociación distinta, vas a tener que nombrar a un ejecutivo de tu empresa para que atienda los contratos de frontera versus los contratos del centro del país. ¿Cómo sugieres o cómo se está manejando esto? En nuestro caso, el departamento legal y el de recursos humanos pues están trabajando para ver estos puntos. Y lo que yo te agregaría nada más, Jorge, es que también es preocupante y ocupante el que ahora en los cambios que se pretenden a la ley laboral, y lo que yo he oído es que se le va a dar una fuerza más a los sindicatos. Claro. Entonces, en frontera los sindicatos son fuertes. Claro. Y ahí es donde, repito, lo que yo he oído en semanas pasadas de empresarios de la frontera, de decir, auméntale 28 centavos más y olvídate del salario mínimo. O sea, ¿cómo lo van a tomar, no? ¿Cómo se toma eso? Claro. Porque entonces es como jugarle el dedo en la boca al empleado y eso está peligroso. Claro. Pero tienen que hacer sus cálculos, tienen que pensar bien esa decisión y es lo que yo les aconsejaría, ¿no? Y tú, Marco, también creo, por lo que estuve escuchando, tu forma de ver esto es que también considerarías que también la autoridad de una forma, digo, de forma general, todo estaría bien también como redondear las reformas a todos estos cambios que han venido dando, porque pues las reformas tienen años hablando de salario mínimo, sin embargo nunca se había separado tanto. Exactamente, siempre era una medida que se utilizaba para varios efectos. Ahora que ya lleva 3 años separada y ahora con estos incrementos más aún, bueno, pues las reformas, la redacción de la ley, pues también tiene que ir acorde a estos nuevos cambios. No sé, eso también cómo lo veas, ¿estás de acuerdo? Y como te comento, el salario mínimo, como lo conocemos, no se había separado tanto de la UMA. Sí. Y aparte, las empresas no pagaban los salarios mínimos. Claro. Siempre pagaban más. Correcto.
hablando o de lo que tengo conocimiento de la industria maquiladora. Correcto. Hoy por hoy que se ha separado ya de la UMA, pues entonces sí hay un efecto. Y ese efecto es el que tenemos que revisar muy bien en todo lo que es impuestos, prestaciones, relaciones laborales. Los propios costos. Los propios costos. Entonces, sí es un tema muy interesante y que las áreas de las empresas, como bien lo dices, tienen que aprender a trabajar juntas y hacer sus cálculos juntos. Así como ya nos obligaron a trabajar juntos cuando el CFDI 3.3 a todas las empresas, a todas las áreas de las empresas, pues ahora también nos están obligando a trabajar con las otras áreas que faltaban en cuanto a recursos humanos. Correcto. Pues bueno, pues muchas gracias. Realmente, Marco, muchas gracias por aceptar esta invitación. Ojalá que podamos tener tu presencia en otras presentaciones, en otros temas de análisis como de este tipo, y que realmente tu participación pues nos da pues muchas formas diferentes de analizarlo, de pensarlo, y pues más que nada no nos resta más que agradecer a todos los que estuvieron participando, que nos estuvieron acompañando aquí en esta presentación a través del Comité de Capital Humano y de Indes Occidente. Les damos las gracias y pues nos quedamos a sus órdenes en las preguntas que quieran hacer a través de la liga de internet. Con mucho gusto se las estaremos compartiendo, y pues, alguna duda que tengamos que subir a otro nivel, pues con gusto también lo estaremos platicando. Bueno, pues sin más que nada me retiro, me despido de ustedes. Mi nombre es Jorge Zavala, director del Comité de Capital Humano de Indes Occidente. Muchas gracias. En el Consejo Nacional INDEX y sus 21 asociaciones, estamos listos para alinear y promover conjuntamente la modernización en el interés nacional, construyendo esfuerzos dirigidos para el crecimiento productivo de nuestra membresía. Promover el ascenso competitivo de la industria mexicana de exportación, modernizando el ambiente de negocios, ha sido parte del apoyo que brindamos a los corporativos representados en diferentes regiones de México, en las que hemos potenciado al Consejo Nacional INDEX como una organización empresarial líder en la productividad de la industria global mexicana. Los presidentes de INDEX, los consejeros nacionales, directores y las 21 asociaciones INDEX estamos cumpliendo con esfuerzos para desarrollar empresas exportadoras que cumplen para el encadenamiento productivo nacional con encuentros empresariales B2B. Lo mismo que el Programa Corporativo de Responsabilidad Social para la Inclusión Laboral. Además de ser hoy la organización empresarial más innovadora con el nuevo Centro de Innovación y Desarrollo e Investigación, en donde INDEX, en la región de Matamoros, impulsará a la industria de autopartes, electrónica, metal mecánica y la generación de energía como elementos de competitividad. El Consejo Nacional INDEX, en su agenda corporativa, escaló a nivel Presidencia de la República en turno y electa iniciar los trabajos de validación y diseño de más esquemas públicos de promoción que mantengan e incrementen nuestra capacidad exportadora, trabajando en un marco jurídico 4.0 para potencializar a la industria mexicana de exportación. Con generosidad, las asociadas de INDEX, con $10 millones el año pasado, brindamos ayudas directas a más de 175,000 personas, más de 100 escuelas, apoyo a asilos, preparatorias, fuerzas federales, fuerzas armadas y acciones de sustentabilidad al medio ambiente. El año 2017 cerró exportaciones de manufactura IMEX por un valor de $238,917 millones. Mientras que en el primer cuarto de 2018 exportamos más de $76,603 millones en un claro signo de lealtad productiva y contribución nacional. En 2018 estaremos concluyendo inversiones por más de $2,670 millones y más de 152,000 nuevos empleos, que superarán los 3,034,000 empleos directos que registra el IMSS promovidos por la industria global en México.
Como desde hace más de 50 años, seguimos confiando en México. Es el orgullo de ser la industria de las industrias, la industria que manufactura a las grandes marcas para el consumo global. Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación INDEX. 45 Convención Nacional INDEX.